Familia, ¿cómo le va? Dios le bendiga. Qué bueno estar con ustedes a esta hora de la tarde para compartir una vez diálogo abierto con el pastor Joel Barrios. Un abrazo grande para cada uno de ustedes. Dios les bendiga donde quiera que nos vean y donde quiera que nos escuchen y a cualquier hora que sea. Porque algunos de ustedes lo ven en vivo y otros lo ven en diferido, en distintas horas, hoy, mañana, pasado. Eso es lo bueno que tiene estas redes sociales. Pastor Joel, un abrazo, querido, Dios te bendiga. ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto poder estar con vos acá en este momento, acá grabando de un día lluvioso, gris el día. O sea, un día, si ustedes verían, nosotros acá estamos en el nuevo estudio, acá de Forest City Radio TV, y estamos viendo desde para afuera y vemos ahí la lluvia que está cayendo a cántaros. Acá está Alex y Mónica también atrás de cámara. Está atrás de cámara con nosotros ayudándonos. Y contento de estar acá con vos, Daniel, para compartir este programa. Así es, y recordarle a nuestra gente linda que sigan orando por nosotros para que este proyecto de poder el día 24 inaugurar este edificio y poner a funcionar nuestro estudio de Forest City Radio TV, pues se puede llegar a cabo. Hay mucha tarea que hacer y muchas situaciones que sortear todavía, pero ahí vamos en el nombre del Señor, así que agradecemos mucho usted que nos está viendo en este momento y anhela que llegue ese día cuando usted pueda abrir su teléfono y decir quiero escuchar ahora Forest City Radio, usted pueda hacerlo. Si usted lo anhela, si usted cree que va a ser algo bueno para usted, ore por nosotros para que el Señor abra las puertas que todavía no se han abierto. Bueno, pastor, estamos en Mateo capítulo 5, esta creo que es la tercera o cuarta entrega de Bienaventuranzas. La tercera. La tercera entrega de Bienaventuranzas. El miércoles pasado tuvimos una causa que no pudimos estar, tuvimos que suspender, pero estamos nuevamente y seguimos entonces con la tercera entrega de las Bienaventuranzas, que estamos estudiando en realidad el Sermón del Monte, pero las Bienaventuranzas son la introducción al Sermón del Monte. O sea, las Bienaventuranzas son la introducción al Sermón del Monte. Correcto, y abre Jesús con las Bienaventuranzas, y en las Bienaventuranzas de alguna manera Jesús está presentando cuáles son los principios básicos que hacen que un ciudadano de su reino, de su gobierno, si podríamos decir, de su nuevo reino, las características de alguien que vive en el reino de Jesús, ¿no? Está bueno, o sea, yo sé que voy a leer esto, las bienaventuranzas que han visto hasta ahora, voy a llegar hasta el verso 5 y luego te voy a hacer una pregunta. Okay, dice el capítulo 5 del libro de Mateo, verso 1 en adelante, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El verso 6 es la bienaventuranza de ahora. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Joel, ¿cómo entiendes cuál fue el motivo, aunque algo dijiste hace un momento, por el cual Jesús se sienta y va a comenzar esto justamente hablando de bienaventuranza? ¿Lo traía estudiado? ¿Fue algo momentáneo? ¿Estaba dentro del plan de enseñanza que tenía para su gente las bienaventuranzas? Sí, yo creo que estaba dentro del plan, o está bien ideado este sermón, ¿no? O sea, no es algo improvisado, si podríamos decir así. Y recordemos que Jesús acá está estableciendo los principios de su reino. Él venía a proclamarse como Mesías. Entonces nosotros ahora lo vemos a Jesús como una figura espiritual, que lo es y que lo era. Sin embargo, él quería entusiasmar a la gente con el nuevo reino que él venía a traer. Es como si fuera un candidato político que venía a hacer su propaganda política. Y entonces ahora él comienza a establecer su doctrina. Lo interesante es que cuando él comienza a decir estos son los principios de mi reino, son totalmente al revés de lo que había en ese tiempo. Claro, y de lo que propone la sociedad. O sea, porque comienza, por ejemplo, bienaventurados los pobres en espíritu, o sea, bienaventurados los humildes. Y siempre para ganar una guerra uno tiene que imponerse, tiene que ganar, o sea, tiene que avasallar a los demás. Exacto, avasallar a los demás. Y Jesús comienza diciendo, no, bienaventurados los pobres en espíritu, esos son los que están en mi reino. Después sigue diciendo, bienaventurados los que lloran.
o sea, los que lloran por sus pecados. Y él ahora comienza a establecer ciertos principios que la gente también comienza a darse cuenta que el reino que Jesús venía a establecer era un reino que no comenzaba de afuera hacia adentro, sino que comenzaba de adentro hacia afuera. Acá hay que establecer algo. Nosotros muchas veces pensábamos que decíamos Jesús venía a salvarnos del pecado nomás, pero no venía a establecer ningún reino. No, Jesús venía a establecer un reino, pero venía primero a salvarnos del pecado personal, y eso iba a tener una consecuencia tan grande que iba a tener incluso consecuencias políticas. Después nosotros lo vemos, por ejemplo, que el Imperio Romano casi cae solamente por el cristianismo, nada más que Constantino, un político hábil, se dio cuenta... Era mejor unirse que caer. Exacto, entonces agarró y tomó una decisión que fue, digamos, la explosión del cristianismo oficial, pero fue la muerte del cristianismo espiritual. Y entonces sí, se hizo popular el cristianismo oficial, pero el cristianismo espiritual comenzó a decrecer y comenzó a perder ese poder que tenía el poder de conquistar el mundo, que es el poder espiritual. Nada más que nosotros eso no lo creemos. Y por eso generalmente los gobernantes comienzan a gobernar desde afuera para adentro. En el reino de Dios es de adentro para afuera. De adentro hacia afuera. Quizá por eso mismo no vemos a los discípulos hablando contra la esclavitud, y había tantos esclavos, ¿no? Correcto, porque ellos sabían, si ellos enseñaban los principios correctos, los amos iban a ser transformados, y tarde o temprano eso iba a traer libertad de la esclavitud. Wow, o sea, había que esperar que ocurriese. Correcto, y una de las cosas que yo me daba cuenta que los discípulos hacían era, ellos trataban de vivir esos principios de su reino dentro del movimiento cristiano. O sea, no era que estaban diciendo, dejemos la esclavitud, luchemos contra la esclavitud en el Imperio Romano. No, ellos comenzaron a luchar contra la esclavitud dentro del seno de la iglesia. Y ellos sabían que cuando venzan la esclavitud en el seno de la iglesia, eso iba a tener consecuencias en el Imperio Romano. Pero nosotros muchas veces acá en la iglesia, por ejemplo, actualmente decimos, vamos a luchar en contra de la corrupción. Suponete afuera de los gobiernos y gobiernos corruptos, y quizás en nuestras maneras de administrar dentro de la iglesia somos corruptos, pero estamos luchando para afuera. A veces luchamos contra la injusticia afuera, sin embargo ocurren muchas injusticias adentro. No, todo comienza en el seno del pueblo de Dios, y cuando eso sucede, eso tiene consecuencias tremendas de transformación social incluso. En aquella época, ya que mencionamos la esclavitud, y me vino a pensar pareciera que se sale un momentito, pero no se sale, ya lo vas a ver. O sea, la gente que llegaba a la iglesia cristiana de aquella época y tenía esclavos en su casa, ¿los habrán dejado ser miembros de la iglesia? Bueno, lo que vemos, por ejemplo, con la carta que Pablo le hace a Onésimo, a Filemón, acerca de Onésimo. Filemón era un cristiano que todavía no había llegado a la total conciencia de lo que significa ser libre. Y que tenía una iglesia en su casa. Y tenía, exacto. Entonces, él habla a favor de Onésimo, pero en su carta no está atacando a la esclavitud, sino que está queriendo llevar a Filemón al reino, y él sabía que si llevaba a Filemón al reino, eso iba a tener consecuencias en la esclavitud que Filemón estaba ejerciendo. O sea, pareciera que la iglesia apostólica entonces daba el mensaje que comenzara a trabajar desde adentro, pero aceptaban los miembros y los dejaba que fuese el Espíritu Santo trabajando de adentro hacia afuera hasta que se produjeran los cambios. Y Daniel, eso es realmente lo que tendríamos que entender todos ahora. Pero, y yo sé que estás haciendo este comentario con esa intención, o sea, lo que pasa es que lo hemos entendido muy poco esto, porque nosotros cuando no creemos en el poder del Espíritu Santo comenzamos a hacer fuerza desde afuera y queremos forzar un cambio desde afuera, y esos cambios generan hipocresía, porque de afuera para adentro no cambio adentro, de adentro para afuera se cambia afuera, pero si yo cambio afuera, con cambiar afuera no cambio lo de adentro. Porque, o sea, si Jesús vino a hacer esto, y lo vemos, ¿no es cierto?, a producir justamente cambios en el corazón del ser humano para que su conducta cambiase. Entonces, nosotros estamos muy mal si yo le digo a la gente, para que tú seas miembro de mi iglesia, tú tienes que dejar de hacer esto, aquello, lo otro, y lo otro, y lo otro. Y una vez que tú lo hayas hecho, entonces tú puedes ser parte de este movimiento. Bueno, justamente eso era lo que luchaba Pablo, ¿no? Pablo después en su carta, especialmente a los Gálatas, los judaizantes querían imponer un montón de
de cosas buenas, incluso que habían imperado o se habían impuesto en el judaísmo. Y Pablo dice, no, si la gente, sí había algo que había que ser dogmático, en aceptar a Cristo como Salvador personal y pedir lealtad a Cristo. Una vez que una persona decide ser leal voluntariamente, decide ser leal a Cristo, Cristo comienza a trabajar en esa persona y comienza a producir el fruto del Espíritu, que nosotros no lo podemos controlar a eso solamente lo controla Dios. Y por eso sí tendría que haber un ambiente mucho más de tolerancia, mejor dicho, donde está el Espíritu, eso lo dice la Biblia, hay libertad. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu solamente se predica a Jesús. No quiere decir que entonces vamos a decir, haz lo que quieras, total, todo está bien. No, se habla de las cosas malas. Pablo hablaba de las cosas malas, o sea, que hacían que los cristianos tenían que hacer ciertas cosas, pero eso era una educación que la gente iba tomando conciencia e iba entregando voluntariamente en el Espíritu para producir cambios reales. Mostraban lo que era malo para que la gente lo viese cuán descarnado era lo malo, y entonces el Espíritu Santo trabajara en el corazón de la gente y se produjera los cambios que solamente el Espíritu puede hacer. Exacto. Yo te digo, yo no lo entendí esto por mucho tiempo. Yo tampoco. Y viste, es más, producía, a pesar de que yo veía que predicaba y todo eso, no sentía el poder de transformación que ahora veo, soy testigo. O sea, ahora que no obligo a nadie, veo que la gente cambia, me cuenta testimonios, y yo me imagino que vos también te debe pasar eso, que viene la gente y nos cuenta, el año pasado me cambió la vida, y nosotros no hicimos nada. Es más, hay gente que está conectada por internet, que nosotros no tenemos ni relación con esa gente, no sabemos ni qué hace ni qué no hace, pero todas las semanas recibimos testimonios de personas que nos dicen, desde el año pasado, desde hace 2 años, desde la pandemia, nos ha cambiado la vida. Conozco ahora a Cristo, he vencido la droga, hay gente que nos cuenta, gente que se quería suicidar y ya no se quiere suicidar, y es todo por encontrar a Cristo y por dejar que Cristo, rendirse a Cristo para que Cristo haga los cambios que tiene que hacer hacia afuera. Amén, amén. Bueno, llegamos a la bienaventuranza del versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Lo opuesto a la justicia sería injusticia. Mi suegro decía, esto es más viejo que la injusticia. Y hay cosas que sí que son realmente más viejos que la injusticia. Estaba leyendo 4 características que corresponden supuestamente a un juez que imparte justicia. Escúchate esto. 4 características que supuestamente debería tener un juez que imparte justicia. Escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente. 4 cosas debería tener un juez que imparte justicia. Escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente. No hay mucha gente así. Sí. Ni jueces ni no jueces. O sea, la justicia, hablando en esos términos, es algo antinatural al ser humano. Y por eso en la sociedad se necesita forzarla. O sea, en la sociedad, si no se fuerza la justicia, es un desastre. Claro. Y por eso sí es necesaria esa justicia externa que se obligue para poder convivir en sociedad con gente pecadora. Pero una vez que estamos con gente que ha sido transformado, que se ha entregado a Cristo, ya la justicia no se puede forzar. Y por eso en el reino de Jesús los parámetros son totalmente diferentes. Diferentes. Entonces dice, benditos los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia. ¿Cómo interpretamos eso? Muy bien. Acá hay que definir lo que es justicia. ¿Qué es justicia? Y hay 2 maneras de definir justicia, a mi criterio, ¿no? Está la manera de definir justicia al estilo Imperio Romano. La justicia es satisfacer los requerimientos de una ley. En la Biblia, justicia es satisfacer los requerimientos, no los requerimientos, sino satisfacer las necesidades de una relación. Eso es justicia. Ajá. Es muy diferente a lo que en el Imperio Romano. En el Imperio Romano y en la sociedad occidental y en todas las sociedades es yo satisfago a una ley y hago justicia. En la Biblia, en el reino de Jesús, yo satisfago las necesidades de una relación, y entonces allí se da la justicia. Entonces nosotros vos vas a ver que en las bienaventuranzas es interesante porque en ninguna bienaventuranza se habla del amor.
En ninguna bienaventuranza se dice bienaventurados los que aman, porque ellos... Y entonces, pero si nosotros sabemos que el amor es fundamental en el reino de Dios. Lo que pasa es que estos son aspectos del amor. Okay. Cada bienaventuranza toca un aspecto del amor. Y la justicia, y esto quizás es el corazón, digamos, de esto, la justicia es amor en la Biblia. No es... Porque a veces dicen, no, Dios es justicia y es amor, ¿viste? Que dividen a Dios como diciendo, sí. En algún momento, cuando Dios se transforma en justicia, se pone con el ceño fruncido, castiga, manda a destruir a gente y eso. Y no, la justicia no está separada del amor. La justicia es un elemento del amor. Ajá. O sea, la justicia está comprendida en el amor. El amor supera la justicia. Pero, por ejemplo, si vos querés leer Romanos 3:10, porque nosotros decimos, ¿cuándo hacemos justicia? Y decimos, bueno, cuando cumplimos la ley. Y fíjense lo que dice Romanos 3:10. Romanos capítulo 3 y el verso 10 dice lo siguiente. Como está escrito, no hay justo ni aún... me equivoqué. Romanos 13:10. 13:10. Ese está bien. También caía perfectamente justo ni uno solo. Sí. O sea, no hay que haga justicia ni uno solo. Estoy tan acostumbrado a citar ese versículo que... 13:10 de Romanos dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. O sea, vos fíjate, Pablo está diciendo, el cumplimiento de la ley es el amor. Lo que está diciendo es... El cumplimiento de la justicia, el tener justicia, es cuando amo. Por eso, ¿y qué es el amor? El amor es el ingrediente necesario para toda relación. Sin amor no hay relaciones. O sea, cuando hay amor es que comienzan las relaciones. Sin amor no hay relaciones. Entonces, ¿qué es el amor? Entonces, dice la bienaventuranza, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dice... Bienaventurados, felices aquellos que quieren amar, porque Dios los va, primero ellos se van a sentir amados porque quieren amar, se van a sentir amados y van a poder dar amor. Y esto es algo muy importante, ¿por qué? Porque qué lindo sería que crean esta bienaventuranza las personas que están, por ejemplo, con problemas matrimoniales. ¿Cuántas veces vos habrás aconsejado a personas que dicen, pastor, ya no puedo amar más, ya no soporto más esto? O sea, y dos personas que se casaron amándose, ahora se sientan enfrente de un consejero y están criticándose, tratando de mostrar que el otro es el culpable. Después, cuando se divorcian, están los hijos de por medio y no les interesan ni los hijos ni nada, sino que simplemente la cuestión es cómo hacerle daño al otro. Entonces, acá lo que está diciendo la bienaventuranza es bienaventurados aquellos que quieren amar. Incluso, como no es natural al ser humano amar, entonces dice bienaventurado aquel que reconoce que no es natural y que quiere amar, y si esa persona quiere amar y no hay mayor voluntad de Dios para nosotros es que amemos, por lo tanto dice que seremos saciados. Qué lindo, ¿no? O sea, yo lo miro como tú lo dices y digo, o sea, es bendecida la persona que tiene el deseo de andar por la vida queriendo ser justo con la gente, porque es una forma de amarlos también. Hago negocio y me levanto y digo, bueno, soy un comerciante, pero deseo ser justo con la gente, con la que no sacarle ni de menos ni de más, ser justo con esa persona y es una forma de amarlo también. Correcto, vos fíjate que Pablo dice que el que no le hace daño al prójimo, ama, o sea, y está cumpliendo la ley. O sea, que nosotros, y nuevamente definen los apóstoles a la justicia como algo relacional, no como algo puntual de que yo satisfago una ley. O sea, porque las personas que satisfacen una ley son obedientes, pero no necesariamente aman. Correcto. No necesariamente aman. Es más, la persona que satisface una ley no le interesan las relaciones, no le interesa el porqué de las cosas. Simplemente, yo esto lo vi una vez cuando estaba en Georgia, que ahí están las Smoky Mountains, esto siempre lo cuento, creo que lo conté en algún sermón, que había contaron ahí, a una noticia salió que había un padre que había salido con sus hijos a la montaña, estaban acampando y estaban comiendo marshmallows, ¿no? a la noche. Y en eso el padre ve que atrás del bosque sale un oso y que el oso se venía a los hijos de ellos. Entonces el padre vio una leña que tenía ahí cerca. Mientras el oso venía, cuando el oso vino, se levantó el padre y le pegó un leñazo en la cabeza al oso y lo dejó
muerto. Al oso. Al oso. Tremendo. Al otro día vinieron los guardabosques y le cobraron una multa de $350 Por haber matado al oso. porque estaba prohibido cazar osos. Eso es el legalismo, eso es la justicia de la ley, que Claro. no le interesa por qué hiciste nada, no le interesan las relaciones, le interesa que no se viole la ley. El centro es la ley. No, la Biblia nos enseña que la ley de Dios ha sido puesta a beneficio de las relaciones. Entonces, cuando yo digo cumplir un mandamiento y eso no está construyendo mis relaciones, entonces no estoy cumpliendo ningún mandamiento. Estoy satisfaciendo la ley, pero no estoy satisfaciendo la justicia de la ley, que es restablecer relaciones y hacer relaciones que crezcan. Recién mencionaste el matrimonio. ¿Cuántas personas están en un círculo matrimonial, en un vínculo matrimonial, porque entienden que se casaron, porque el divorcio es malo, porque están los hijos de por medio, porque está la iglesia, porque mami nunca se divorció, abuelo nunca se divorció, tatarabuelo, yo no me voy a divorciar, pero no son felices? O sea, están dentro del mandamiento de no divorciarse, si queremos llamarle mandamiento, pero no son felices. Claro, están aguantando. Ahora, alguien que puede estar escuchando dice, ves, por eso yo no aguanto, mañana me divorcio, porque no quiero aguantar más. No, es que hay una solución. Bienaventurado el que quiere amar, Claro. porque será saciado. El gran problema es que cuando nosotros sentimos que no amamos, muchas veces no queremos amar. Dios nos ofrece amar, pero si ya nosotros sentimos que no amamos, es como que no queremos amar. ¿Por qué? Porque pensamos que el amor es un sentimiento y el amor es un principio. Es un principio que no le hace daño al prójimo y no hace nada en contra del prójimo. Lo mismo podríamos hablar de los mandamientos, especialmente quizá el cuarto mandamiento, la observancia del cuarto mandamiento, con el ánimo de obedecer la ley, pero que tampoco te hace feliz la observancia del cuarto mandamiento. ¿Cuántos hay personas que dejan de trabajar 24 horas un sábado, pero que están amargados en la iglesia, están chismoseando o estamos chismoseando muchas veces y no estamos disfrutando espiritualmente del sábado? Simplemente es un día para trabajar dentro de una organización religiosa o dentro de una iglesia, pero no estamos en el Espíritu de Dios en el sábado, en deleitarnos en la presencia de Dios. Y muchas veces vos entras a una iglesia, entramos a iglesia o entramos a servicios de nuestra iglesia, que vos respirás un ambiente, no ese ambiente relajado, ese ambiente brillante que se da cuando vos te das cuenta que hay gente congregada en el amor de Dios. No, vos cuando entras a una iglesia que están congregadas, como vos decís, por la obligación, porque así hay que hacerlo, porque piensan que si no lo hacen se van a perder, esas personas, ese ambiente de esa iglesia, la gente va y no quiere volver a esas iglesias. Y qué cierto es eso, ¿no? ¿Te habrá pasado cuántas veces uno va a una iglesia, pasa una semana completa y cuando te toca terminar un seminario o alguna cosa que has hecho, a mí me ha pasado muchas veces decirle a la gente gracias por la invitación, Dios los bendiga, y nada más? ¿Por qué? Porque percibiste que es un ambiente nocivo el que hay dentro de la iglesia, sí, y otras veces tú puedes decir, hemos dicho con alegría, qué bien que la pasé, qué buen ambiente que tenemos aquí, y más allá de que te llevaron a comer o no te llevaron a comer, tú sientes, tú percibes ese ambiente de amor dentro de la iglesia. Me pasó esto, voy a hacer una propaganda ahora, me pasó ahora cuando fui a Virginia, a Woodridge, y quizás haya alguien que está escuchando, pero una iglesia no muy grande, ahí en Virginia, pero una alegría en esa iglesia. La gente cantaba con una alegría, y lo más lindo después cuando me invitaron al Padlac, la gente me contaba, gente que me decía, yo fui a muchas iglesias y no me sentí recibido. Y aquí en esta iglesia me sentí recibido, me sentí aceptado. Una persona me decía, yo me equivoqué y me casé 2 veces en el pasado. Y donde iba a otras iglesias me miraban todos de reojo. Y en esta iglesia me aceptaron con mi equivocación y estaba feliz esta persona participando, o sea, incluso liderando espiritualmente en la iglesia. Porque esas personas, esa iglesia estaba entendiendo o habían entendido el Evangelio de Cristo, y había no solamente que había perdón, sino que había restauración. Y ahora estas personas que antes se habían equivocado ya no querían equivocarse más. No es que ahora decían, me aceptaron y ahora estoy en el 7º matrimonio ya, porque como me aceptaron voy a seguir buscando otro matrimonio. No, la gente en el amor comienza a darse cuenta, y en relación con Dios comienza a darse cuenta de lo necio que es ir en contra de los principios que Dios nos dejó, ir en contra del amor. Porque al final el que adulteró, el que busca amantes o algo por el estilo, está yendo en contra del amor. Está y en contra de la justicia. Y en contra de la justicia. Entonces,
¿Cómo ves una interpretación que alguna vez yo le hice cuando dice los que tienen hambre y sed de justicia? Yo siempre sentí que la personificación de la justicia, o sea, es Jesús. No hay otra personificación de justicia. Y muchas veces yo este versículo lo interpretaba en una forma para mí decir, bueno, es bendita la persona que tiene hambre y sed de Cristo. Vos le estás dando la esencia. Si hay una esencia de este versículo, a mi criterio también es lo que vos estás diciendo. Bienaventurado la persona que quiere parecerse a Jesús, que se siente que es tan diferente a Jesús y que quiere ser como Él. Y lo lindo es que acá prometen que vamos a ser saciados. O sea, a veces acá hay una paradoja, o sea, porque pareciera como que vos te sentís tan diferente a Jesús, y eso quiere decir entonces que sos diferente, pero a la vez tenés un deseo muy grande de parecerte a Él. Hay personas que se sienten muy diferentes a Jesús, pero no quieren parecerse a Él. Wow. Que a veces, los otros días estábamos hablando, un estilo Jonás, digamos. ¿No? Sí, que dice, antes de parecerme a Jesús, prefiero que me tiren al mar. Exactamente. O sea, antes de parecerme a Jesús, me enojo y quiero morirme. Así todo Jesús sigue amando, así como vimos la otra vez, y sigue dando oportunidades, ¿no? Pero hay personas que han llegado a ese momento del fracaso con respecto a sí mismos y entonces tienen una gran necesidad de parecerse a Jesús. Y a veces, yo no sé si te ha pasado, me ha pasado, que vos te das cuenta que fallaste y llegás a tu casa y con una tristeza de decir, necesito algo más, y que no es necesito portarme bien, necesito la presencia de Dios, porque cuando fallamos quiere decir que es la presencia de Dios que se fue. Esa saciedad que Cristo nos dio a través del Espíritu Santo la perdimos. Y qué cosa, qué real es la palabra de Jesús cuando Él decía que las personas que más aman son las que, o sea, las que más se equivocaron, son las que más aman al Señor, ¿no? ¿Cuántas veces uno podría recordar gente que uno ha conocido en campañas, que se han bautizado, que han hecho una vida tan... y después tú los ves tan enamorados de Cristo, tan deseosos de ser buenos cristianos, que sintiendo que se les perdonó tanto. Bueno, me acuerdo, esto voy a contar una vez me invitaron a una campaña evangélica y yo era uno de los evangelistas, era una campaña metropolitana y había 5 evangelistas que eran de esos recontra conocidos y yo, como había que llenar un lugar y yo todavía era jovencito, soltero y eso, me pusieron ahí para rellenar un hueco, ¿no? Entonces había instructores bíblicos, ¿no? Y entonces nos sentamos todos los evangelistas para elegir los instructores bíblicos y había un instructor bíblico que todos decían, no, este más vale es un dormilón, que esto, que lo otro, ¿no? Que yo quiero... Bueno, entonces fue como, estábamos eligiendo un equipo de fútbol y como yo era el más jovencito, todos eligieron los mejores jugadores, claro, y a mí me dejaron el último, ¿no? El que nadie quería y que decían que era un vago. Yo lo que me di cuenta, como yo fui muchas veces rechazado, entonces a veces me siento con cierta empatía por la gente que es rechazada. Y me digo, con ese muchacho comencé a darle confianza y cariño también, o sea, decidí creer en él, ¿no? Y realmente, te digo, fue algo impresionante lo que vi, o sea, cómo ese muchacho se levantaba a las 3 de la mañana a repartir volantes, o sea, un trabajador tremendo. Cuando en otras circunstancias parecía que no respondía. Entonces, una de las cosas que vi es cómo la gente responde al amor. Ajá. Responde al amor. Y más cuando se siente que no ha sido amada, y si se le da amor, puede sorprender a cualquier persona. Y por eso cualquier persona puede sorprender al mundo. Cualquier persona que está en un rincón puede sorprender al mundo solamente si recibe amor. Con actos de amor. Con actos de amor. Verso 7, voy a la siguiente bienaventuranza, claro. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. O sea, esto se entiende que ya es misericordioso el que viene al Señor y alcanza misericordia. ¿Ya es misericordioso o está en proceso de ser misericordioso? Yo creo que todo esto es, de alguna manera, es el fruto del Espíritu, es el fruto de recibir a Jesús en la vida. Yo creo que es un proceso, es algo instantáneo, pero a la vez es un proceso. ¿Por qué? Porque esto es como el fruto del Espíritu. O sea, viste, es como una mandarina que tiene muchos gajos.
Entonces, Dios te la pone, pero te la pone chiquita cuando te la pone. Pero entonces después eso tiene que ir creciendo, creciendo cada vez más y va rompiendo las limitaciones que nosotros naturalmente tenemos como seres humanos. Entonces a veces nosotros, no es que hoy me entrego a Cristo y voy a ser misericordioso para toda la vida, sino que me entrego a Cristo y Jesús me da misericordia, y en la medida que yo voy avanzando en la vida, yo voy rompiendo los límites naturales que voy trayendo en mi mochila, si podríamos decir así, y colaborando con decisiones voluntarias, colaborando con Dios para que Dios siga ampliando estas características en mi vida. Podríamos decir que quizás el verso 6, el bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, está íntimamente ligado con esto. ¿Por qué lo digo? Porque si justicia es Cristo y el deseo de parecerse a Cristo te hace mejor y te enamoras más de Cristo y te sientes aceptado por la misericordia de Cristo, entonces pareciera que después el verso 7 está construido en base a eso. Es decir, bueno, una vez que tú te sientes que has sido objeto de la misericordia de Cristo, que no la merecías, pues entonces naturalmente comienzas tú a obrar misericordiosamente con las demás personas. Correcto, exacto. Esto es una ley de causa y efecto, o sea, y cada cosa se va construyendo sobre la otra. Ahora, una de las cosas ¿qué es la misericordia? Yo creo entender que la misericordia es la capacidad que Dios nos da de empatizar con la otra persona, de ponernos en los zapatos de otra persona, de poder sufrir con una persona que está sufriendo, de poder identificarnos con la persona que está en una situación más desventurada que la mía, ¿no? Que a veces la sociedad, el ritmo de la vida, nuestro propio egoísmo nos hace perder esa sensibilidad de la misericordia, ¿no? Voy a orar por ti. Exacto, sí, pero hasta ahí. Cuán real es que el dolor de esa persona me conmueve olvidarme de mis propias necesidades y pedir por esa persona. Sí, y a veces, a mí me ha pasado muchas veces como pastor que la gente dice, pastor, ore por mí, y uno le dice, sí, o sea, y la persona se va contenta, pero después uno se olvida de orar, porque no tuvo incluso la empatía en algún momento. Otras veces sí, somos tocados, o sea, cuando estamos en Dios, o sea, somos tocados por el sufrimiento de otra persona, pero a veces nos volvemos duros. Yo reconozco que a veces me he vuelto duro, no a propósito, pero que muchas veces me he sentido insensible a algo que incluso que está sufriendo mi hijo o mi hija. Que a veces viene nuestro hijo y dice, se le rompió el juguete, viene llorando y nosotros le decimos, no fue nada, los niños no lloran. No pasa nada. O sea, claro, exacto. Entonces es falta de empatía, o sea, falta de empatía a lo que está viviendo la persona. Por más que yo no lo vivo y por más que a mí me parece chico, yo tengo que estar dispuesto a meterme en los zapatos de la otra persona y ver el dolor de la otra persona, sentir el dolor de otra persona. Yo pensaba que esto de la misericordia y de los que alcanzan misericordia es como sembrar y recibir. Yo recuerdo, quizás sirve como ejemplo esto, cuántas veces uno visitando gente se encontraba y decía, pastor, he estado enfermo tanto tiempo y mira, nadie de la iglesia ha venido a verme, nadie me ha llamado por teléfono, usted viene después de 3 semanas, esta es una iglesia donde no hay misericordia, donde no hay amor. Y en más de una ocasión yo le he preguntado a las personas, y cuando tú estabas sano y fulano se enfermó, ¿tú lo visitaste? Bueno, ¿y te acuerdas de fulana que se murió, fuiste al velorio? Bueno, y algunas veces yo lo decía, no siempre porque hay veces que no se puede, ¿no? Pero le decía, uno no puede pedir lo que nunca dio. Es verdad. No puedes pedir, si tú no ofreciste misericordia, después no puedes decir, bueno, yo también la quiero, si no la diste. Exacto. Uno al final cosecha lo que siembra, ¿no? O sea, que hay casos de injusticia, en el caso de como Jesús que recibió rechazo, pero lo que vos decís realmente, o sea, puede ser que nosotros muchas veces queremos que nos den aquello que nosotros no estuvimos dispuestos a dar, y exigimos. Y exigirlo. Generalmente cuando lo exigimos es que se ve allí una actitud que no es muy sana, o sea, una actitud que quizás yo no lo di y por eso ahora lo exijo que lo hagan conmigo, ¿no? Pero qué difícil no darse cuenta
si yo nunca le presté un peso a nadie, aunque lo tuviese, y el día que lo necesito quiero pedir y no me lo da, entonces, qué feo decir, bueno, ¿cómo no me voy a dar cuenta que si nunca presté a nadie nada, ahora que los otros que yo necesito no me van a dar? No lo merezco. Ahora, ¿qué haces con una persona, por ejemplo, que supónete que nunca visitó a nadie? ¿Qué le aconsejarías? Y esto me está saliendo. ¿Qué le aconsejaría a una persona que nunca visitó a nadie, que nunca prestó dinero o que nunca dio perdón a nadie y ahora se equivocó, ahora está solo? Porque también esa persona puede decir, yo como nunca hice esto, no tengo por qué pedirlo, no tengo por qué... No sé, sí, yo te entiendo lo que estoy diciendo. Alguien podría decir fácilmente ahora, bueno, hay que decirle entonces, a partir de ahora tú tienes que empezar a visitar al enfermo, visitar a la viuda, prestar dinero, pero eso sería nada más que conducta. Correcto. Ahora, si esa persona tiene hambre y sed de justicia, decir, bueno, esto que me está pasando es producto de que yo no tengo relación con Jesús, entonces comienza a cultivar su relación con Jesús, eso le va a producir naturalmente el hecho de querer hacer algo natural y no obligado también. Correcto, y también lo que vos, avanzando en esto también, de ahora pienso, esto es lo lindo, porque el hecho de que si yo sembré mal toda mi vida y estoy cosechando cosas malas, con empezar a sembrar bien ahora voy a cosechar más adelante cosas buenas. O sea, no estamos determinados por nuestro pasado. Correcto. Y Dios es tan bueno que hasta Él, aunque nos hayamos equivocado, aunque nosotros nos hayamos dado, Él está dispuesto. Cuando nosotros clamamos, Él está dispuesto a ir y venir a nuestra ayuda. Ahora, qué importante es velar los motivos que nos llevan a hacer misericordia. A ver si me explico. Sí. ¿Qué me motiva a ser misericordiosa? Ahora, ¿será que alguna vez podés tener motivos puros? Bueno, definitivamente. Supuestamente, si me relaciono con Jesús, voy a tener motivos puros de misericordia. Te doy un ejemplo. Haz de cuenta que estás en tu casa y está el partido de Argentina con... ¿Con quién le toca el primer partido? Con Arabia. Con Arabia Saudita. Con Emiratos Árabes. Entonces, es justo la hora de que está el partido. Lleva 15 minutos y miras por la ventana y el vecino del frente llega el camión de la mudanza. Y tú lo miras, ¿no? Y ves que son dos viejitos, ¿no? Y parece que no tienen mucha ayuda. Y lo ve a la viejita bajando este sillón, aquel otro, están que se aplastan y tú estás mirando el cuadro y también tienes el partido y dices, bueno, tengo que ayudarlo. Tengo que ayudar a estos viejos. Ahora y están por bajar la nevera, la heladera. Están por bajar la heladera. Dicen, ¿cómo estos dos viejos van a bajar la heladera? Se le va a caer la heladera, me la aplasta la viejita. Entonces, Amelia viene y te dice, Joel, tenés que ir a darle una mano. Andá con Jeremías a darle una mano, porque... la conciencia te dice que mañana se van a enterar que tú eres un pastor adventista. ¿Cómo tú...? Y te mueves y entonces dejas el partido y le ayudas a bajar la nevera a los viejitos. ¿Qué te movió? Por eso yo digo que hay que ser cuidadoso de pensar que las cosas que hago de misericordia, a ver qué es lo que me motiva. Yo debería ser exhaustivo en mí, ¿qué me motiva? Si me motiva el amor o el compromiso o la imagen. Sí, y yo creo que en ese caso, a mí me parece... suponete, vamos a usar el ejemplo que vos estás dando. Yo estoy esperando esos partidos. Y entonces va a ser algo muy importante cuando vengan. Y va a ser una prueba para mí si eso sucede. O sea, que no se mude nadie. Y sobre todo a las 5 de la mañana. Pero puede pasar, y yo creo, conociéndome a mí, que cuando vea a la viejita y al viejito, no voy a ser como Jesús, así de decir, ¡uy! Voy a ir a ayudarlo. Voy a tener que tomar una decisión por principio. Por principio. Al principio. O sea, me voy a tener que levantar por principio en este momento. Yo creo que si estaría más maduro espiritualmente, o sea, quizás lo haría ya directamente con sentimiento y todo. Pero en este momento que lo estuve esperando por tanto tiempo, que estaba programando con mi hijo y todo eso, por principio, y por eso no hay que pensar demasiado las cosas. O sea, cuando uno actúa por principio, sienta o no sienta. Y yo sé, eso sí sé, que en la medida que uno vaya, el sentimiento a uno lo va a acompañar. Y después, si el sentimiento no lo acompañó nunca, que es por la imagen, nomás decir, quedé bien con esta persona, terminé rápido, me voy a ver rápido, yo creo que habría que pedir perdón. Y habría que confesar ese pecado, presentarse en la presencia de Dios para que Dios le dé a uno hambre y sed de justicia para poder tener la misericordia que Él quiere. Oramos, pastor. Vamos a orar.
Querido Señor, gracias. Cuánto te agradecemos por tu palabra, por este mensaje que tú dejaste cuando estabas aquí en la tierra, que te sentaste en el monte y dejaste estas cosas tan importantes. Señor, lo que te queremos pedir es que nos cambies de adentro hacia afuera. Te damos permiso para que tu presencia, tu Santo Espíritu, nos llene y que podamos ver en nuestra vida y la gente pueda ver en nuestras vidas estos principios que viven aquellos que están en tu reino. Señor, te pedimos en manera especial por Alex y por Mónica, que los bendigas, que dirijas su vida y que nos podamos volver a reencontrar pronto para poder contar las bendiciones que tú nos diste. Y te pido por toda la gente que se conecta, que se ha conectado hoy, que está escuchando, para que todos, Señor, todos juntos podamos saber de que tú estás en el control de nuestra vida y que nos unes para que pronto, muy pronto, podamos estar contigo en el reino de los cielos. Esto te lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Hasta la próxima, queridos.